Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a los miércoles del webinar Herramientas de Gestión y Contabilidad. Como ya habían visto en la plaquita, las recomendaciones son tratar de mantener las cámaras encendidas, los micrófonos en silencio, dejar la asistencia a través del chat privado a Usin Capacita con el DNI y el correo electrónico. Los invitamos también a que nos sigan en las redes, Usin Capacita en Facebook y Instagram. Ahí nos van a encontrar y van a ver toda la oferta educativa que estamos lanzando esta semana. Le doy entonces el lugarcito a la contadora Antonella Sarmiento y les comento que al finalizar la charla tendremos 10 minutitos para hacer consultas. Ahí va de vuelta. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. La profe. Espero que estén muy bien, que el solcito del día miércoles los haya incentivado a unirse hoy, así que bueno, la idea es que podamos continuar con estas temáticas que veníamos analizando miércoles por medio, junto con o en unión con el profesor Romagnoli, así que la idea del día de hoy es poder introducirnos un poco en impuestos. Como les contaba en aquella oportunidad, uno de los grandes temas y de los más importantes que tenemos dentro de lo que es el estudio de la contabilidad a lo largo de todo lo que es nuestra carrera. Como así también comentarles que existen especializaciones, existen diplomados, en donde cada uno tiene la posibilidad de tratar de aumentar un poco el conocimiento que va teniendo acerca de esta temática, que es muy particular, ya que verán o podrán, digamos, diferenciar a lo largo de la capacitación de hoy todo lo que hemos visto en términos contables, ¿sí? De cómo se evalúan ciertos bienes, qué características tienen que tener, cuánta es la vida útil que se le puede asignar, etc. Con los impuestos se aplica como un nuevo paradigma o se aplica la normativa propia a esa legislación que en algún momento se puso en vigencia y a partir de allí va teniendo modificaciones a lo largo del tiempo, las cuales son muy importantes tener siempre, digamos, presentes o ir actualizándose conforme a todas las novedades que van surgiendo, ¿sí? Impuestos, ¿cuánto hay? Hay un montonazo de impuestos. Así que yo lo que me he animado a hacer es a traer el día de hoy 3, digamos 4, ¿sí? Porque el último de ellos trata el tributo provincial de ingresos brutos. Probablemente algunos de ustedes hayan asistido a las clases que he podido dar a lo largo de los webinars de mayo y de junio en términos de monotributo, pero bueno, la idea del día de hoy es hacer un resumen de qué se trata ese impuesto, incluyendo las novedades que hay hace 20 minutos, que es que tenemos prórroga del vencimiento del mes de junio del concepto de monotributo. Así que bueno, comentarles un poquito cuáles son las modificaciones, las actualizaciones que han habido y por qué hay tanto cambio, tanto revuelo, tantas noticias, tantos informes periodísticos acerca de este tema, ¿sí? Y los primeros de ellos, ese lo vamos a dejar casi hacia el final de la clase, y los primeros 2 impuestos que vamos a ver es el impuesto a las ganancias, ¿sí? Y el impuesto a los bienes personales. Recuerden que en términos de 1 hora, 50 minutos, a veces es muy difícil poder ver todo el impuesto en sí mismo, pero lo importante es que ustedes se lleven los conceptos principales y sobre todas las cosas he elegido este tipo de impuestos porque pueden llegar a ser útiles o fáciles para que ustedes terminen completando las declaraciones informativas o lo que se denomina para el impuesto a las ganancias el CIRADIG, que es informar las deducciones a nuestros empleadores, ¿sí? Para aquellos a los que les retienen ganancias en el bono de sueldo. Así que la idea es empezar a traer eso. Vamos a interactuar mucho con la página de AFIP, al menos esa es mi idea. Y bueno, recuerden, como les comento siempre, anotar todas las inquietudes que vayan surgiendo a medida que vamos cursando con la capacitación para que
al final podamos hacer un pequeño intercambio de ideas para quienes tengan alguna idea o comentario que hacer, como así también tratar de solucionar las inquietudes que les haya quedado el resto, ¿sí? Así que bueno, ahora empezamos. Muy bien. Tal como les comentaba, vamos a ver una pequeña introducción de lo que son los impuestos o un análisis en términos generales para tratar de tener una idea qué es lo que se nos pide que paguemos cuando se nos pide que paguemos, cuando se nos pide o se nos designa como contribuyentes, ¿sí? La idea entonces es que durante el día de hoy conozcamos los aspectos teóricos que rigen tributos nacionales y provinciales vigentes, teniendo en cuenta principalmente, acá me adelanto un poquito, todo lo que tiene que ver con el impuesto a las ganancias, cuyo ente recaudador es AFIP, impuesto a los bienes personales, también ente recaudador o fisco es AFIP, y dejando AFIP y ATM para lo que es el monotributo unificado de la provincia de Mendoza. Bien, esta diapositiva me encanta utilizarla porque yo creo que es muy fácil confundirnos cuando de impuestos se trata o cuando de impuestos hablamos. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que hay dos órganos recaudadores a nivel nacional y uno a nivel provincial. Mejor dicho, reformulo lo dicho, hay dos fiscos o entes recaudadores de impuestos, uno es a nivel nacional y otro es a nivel provincial, ¿sí? AFIP entendiéndolo como organismo o administrador recaudador a nivel nacional y ATM o ex Dirección General de Rentas a nivel provincial, ¿sí? Esto significa que cada uno de ellos va a velar por el cumplimiento de los tributos que les sean compatibles, que les sean, que estén, digamos, a su merced, ¿sí? Entonces, van a exigir el cumplimiento y van a tratar de accionar o ejercer todas las medidas o acciones posibles para tratar de que cada contribuyente cumpla en lo posible en tiempo y forma. De no cumplir en tiempo, se le aplicarán intereses. De no cumplir en forma, a medida que pase el tiempo, probablemente se pase a una situación de apremio o en donde después de acumular demasiada cantidad de deuda, dado un lapso de tiempo, digamos que vamos como a un juicio por parte del fisco y nosotros como contribuyentes, ¿sí? Vamos a ver el impuesto a las ganancias a la luz de poder visualizar cuáles son las cosas que nosotros podemos llegar a deducir en concepto de deducciones, de ítems, que la misma ley me da la posibilidad de informarlas a efectos de que mi empleador las tenga en cuenta a la hora de hacerme las retenciones que todos los meses tiene que hacerme en mi bono de sueldo, ¿sí? ¿Qué se considera por ganancia? Según la ley se considera ganancia rendimientos, rentas o enriquecimientos producidos por una fuente de tipo permanente, ¿sí? Esto es muy importante porque quita el concepto de lo circunstancial, ¿sí? De lo que es efímero con el transcurso del tiempo. El hecho de que esta fuente sea de tipo permanente es porque constantemente va a generar ese tipo de ingresos o réditos de los cuales la persona en realidad hace de ella algún tipo de enriquecimiento o de algún incremento en su patrimonio, lo cual es posible o es, digamos, hace a la posibilidad de que AFIP, en este caso, ya que es el impuesto a los ingresos, impuesto a las ganancias, haga cobro, digamos, de parte de esa rentabilidad en términos de ganancia que tuvo la persona, ¿sí? Los rendimientos, rentas o enriquecimientos también obtenidos por sociedades comerciales o empresas unipersonales. Resultados que se obtienen por venta de bienes muebles, amortizables e inmuebles.
y por la transferencia de derechos sobre inmuebles, resultados obtenidos por ventas de acciones, valores, títulos, bonos y demás, ¿sí? Aquellos cuya representación de valor, digamos, se expresa mediante la tenencia de algún tipo de papel en particular. Y sobre eso, digamos, es que se aplican las rentabilidades. Cada una de ellas va a estar encuadradas en categorías, ¿sí? AFIP se ha, digamos, vela por el cumplimiento de cada una de ellas en cumplimiento de las normativas que les son aplicables. Y la normativa que rige el impuesto a las ganancias indica que existen 4 tipos de categorías que se dividen según el tipo de la fuente generadora de esas ganancias de tipo permanente, ¿sí? En la primera categoría vamos a encuadrar a todas aquellas ganancias, rentabilidades, réditos, generados por el usufructo de los inmuebles, sean urbanos o rurales. La segunda, en cambio, corresponde a ingresos obtenidos por esos títulos valores que les mencionaba antes. La tercera, ganancia de sociedades y empresas unipersonales. Fíjense que cómo va aumentando, digamos, en términos de hablar de una persona física en sí misma, a cómo luego vamos incorporando el concepto de sociedades, ¿sí? Y por último, los de la cuarta categoría. Haciendo especial hincapié o el motivo por el cual vamos a darle tratamiento a lo largo de esta capacitación es el trabajo de los empleados en relación de dependencia, jubilaciones, retiros o cualquier otro subsidio con origen en el trabajo personal, ¿sí? Fíjense que esta categoría, esta ganancia de cuarta categoría, también incluye, además de estos 2 conceptos, los más importantes o los que he tratado de ubicar en negrita, el desempeño de cargos públicos, ¿sí? El trabajo de jueces, funcionarios, empleados del Poder Judicial de la Nación, servicios prestados por socios de cooperativas, y acá se amplía un poquito más, ¿sí? El ejercicio de profesiones liberales. ¿Qué más? Las compensaciones mediáticos que se abonan como adelanto, reintegro de gastos por comisiones de servicios realizados fuera de la sede donde se prestan tareas, etcétera, ¿sí? Fíjense que hablan en términos del trabajo personal llevado a cabo como actividad generadora de valor y generadora de rentabilidades y de riqueza, ¿sí? ¿Qué se va a tributar? Hemos dicho que el impuesto a las ganancias, entonces, considera el pago de todas aquellas rentabilidades o ganancias que se obtienen dentro de esas grandes categorías en las cuales la ley va a dividir su gran clasificación, ¿sí? Para que nos sea mucho más fácil ubicarnos en esa categoría y a partir de allí ver qué es lo que se tributa, qué deducciones se pueden tener en cuenta y a partir de allí ver cuánto impuesto tengo que pagar. En términos de ganancia bruta, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Se considera ganancia bruta el total de las sumas percibidas. En este caso, como estamos haciendo hincapié en la cuarta categoría, empleados de relación de dependencia, jubilados, ¿sí? Profesiones liberales incluso, sumas percibidas en cada periodo mensual. Fíjense que acá habla de un concepto que ya lo habíamos visto nosotros, percibidas, efectivamente cobradas, ¿sí? No es que transcurrió el periodo y a causa de eso tengo el concepto de desvengamiento. No, habla del concepto totalmente contrario, que es la efectiva prestación o la tenencia de ese dinero en manos de la persona a la que le pertenece, sin tener en cuenta cualquier otro concepto que disminuya dicho importe. Se encuentran comprendidos dentro de lo que es esta ganancia bruta. Adicionales por zona, títulos, vacaciones, gratificaciones, comisiones por ventas y honorarios percibidos por el desarrollo de la actividad en relación de dependencia, ¿sí? Remuneraciones que se perciban durante licencias o ausencias por enfermedad, indemnizaciones por falta de preaviso y otros beneficios sociales a favor de los dependientes, ¿sí? Si sabemos de qué se trata la ganancia bruta, ¿qué tendríamos que tener en cuenta en términos de ganancia neta? La ganancia neta se considera o es el importe que se obtiene de disminuir de la ganancia bruta
de cada mes las retribuciones no habituales, los montos correspondientes a deducciones generales admitidas, ¿sí? Vamos a ver de qué se tratan estas deducciones para tratar de identificar de qué estamos hablando de forma más precisa. Y luego tenemos otro concepto que es qué es ganancia neta sujeta a impuestos, que es aquella, la ganancia neta, es la que resulta de restar a la ganancia neta deducciones en términos personales de cada uno de los titulares o contribuyentes que la ley del impuesto a las ganancias permite deducir en concepto de estos para lograr a partir de allí aplicar la tabla que corresponde a las alícuotas que les son consideradas a cada uno de los contribuyentes. Habíamos hablado que dentro de la ganancia neta consideraban las deducciones generales. Bueno, es importante que conozcamos cuál es la diferencia entre deducciones y desgravaciones. Las deducciones son importes que se restan y disminuyen esa ganancia bruta o la base imponible sobre la que luego se va a calcular el impuesto a pagar. Estas están expresamente mencionadas en la ley y pueden llegar a tener un valor tope o determinado, ¿sí? Ya vamos a analizar cuáles son. Las desgravaciones, en cambio, se trata de la eliminación del gravamen, es decir, es un concepto que no se incluye en la base para el cálculo del impuesto, sino que será descontado de los ingresos antes de calcular el monto que será sujeto a impuesto, ¿sí? Esta es la gran diferencia entre ambos, por eso hablamos de deducciones a la hora de presentar el formulario de impuesto a las ganancias a través del CIRADIJ. Y vamos a ver cuáles son estas deducciones. Dejo de presentar y nos vamos a ver. Fíjense, yo les voy a dejar acá este enlace para que ustedes, si lo quieren seguir, lo vayan siguiendo. Se los he dejado en el chat, porque es, digamos, dentro de lo que es la página o el libro o el perfil o la pestaña que habla del impuesto a las ganancias, las deducciones que estábamos hablando recién, ¿sí? Fíjense, vamos a ir primero a las deducciones generales, que son las que nosotros informamos a través del formulario 572, todos los años entre el periodo de enero a marzo del año 2021. ¿Para qué? Porque el empleador, a la hora de tener a sus empleados, ya conoce cuántas son las ganancias brutas que cada uno de ellos obtiene, ¿sí? Lo que nosotros le tenemos que informar es: empleador, mire, la cuestión es la siguiente, tenemos estas deducciones que se pueden llegar a computar y los montos son tales, ¿sí? Ese formulario, cuyo vencimiento de presentación es el 31 de marzo de cada año, el empleador lo recibe a lo largo del mes de abril, mayo como muchísimo, hace su procesamiento, para que en el mes de mayo o junio, según cuál haya sido el mes de análisis, hace la contrapartida, el análisis entre cuánto fue lo que verdaderamente se le retuvo al empleado a lo largo del año, menos lo que tendría que haberse retenido conforme al cómputo de estas deducciones. Y a partir de allí se hace la diferencia y es la que se devuelve o se detrae el monto correspondiente en esos meses, siendo mayo o junio, como corresponda, según cuál sea el mes de análisis. A partir de acá podemos analizar qué tenemos como deducciones generales, cuotas médicos asistenciales. Fíjense que son los importes que se abonan por cuota o medicina prepaga o aportes complementarios a obras sociales de la persona como a sus cargas de familia, que ya las vamos a ver cuáles son las cargas de familia porque tienen estrecha relación con las deducciones personales que vemos acá, ¿sí? Fíjense que así como les decía que hay deducciones que se pueden deducir en su totalidad, en realidad acá el importe por este concepto no puede superar el 5% de la ganancia neta del ejercicio acumulado. ¿Qué más se puede deducir? Primas de seguro para el caso de muerte, que como estamos en vigencia el año 2021, ¿sí? La presentación final se podrá hacer hasta el 31 de marzo del año 2022,
el tope va a ser de 24.000 pesos, ¿sí? Es muy importante saber de que estas primas de seguro siempre tienen que cubrir el riesgo de la muerte, ¿sí? En términos de, se puede deducir lo que se considera como seguros de vida, aquello que le deja como un extra, un seguro a aquellas personas determinadas en caso de que al sujeto que contrató el seguro le suceda algo, ¿sí? Es muy importante que estos seguros de vida estén hechos en entidades que estén avaladas por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Eso es muy importante. Se pueden deducir donaciones, ¿sí? Se pueden deducir intereses por préstamos hipotecarios, que en este caso solo es el interés, y siempre y cuando hayamos decidido contratar este tipo de préstamos en concepto de construcción de inmuebles destinados a casa-habitación, ¿sí? El importe 20.000 anuales. Gastos de sepelio por las personas informadas por cargas de familia o el empleado. Alquileres, esto es lo que estaba bueno y se incluyó hace 1 o 2 años atrás, que se puede deducir hasta el 40% del alquiler de la vivienda. Es importante presentar ante esto el contrato de alquiler, en la factura que todos los meses vamos a ir recibiendo, o el recibo, ¿sí? Porque esos son los conceptos que vamos a ir cargando mes a mes con los datos correspondientes. Y también, dada la nueva modificación que hay en la ley de alquileres desde junio del año pasado, estos alquileres tienen que sí o sí presentarse en AFIP, ¿sí? Se tienen que haber cargado en el sistema para que se compute todo lo referido en términos de alquileres. Fíjense que para este año el monto aplicable con mínimo no imponible es de 167.678,40. Puedo deducir el personal de casas particulares, corredores, viajantes de comercio pueden deducir todo lo que tiene que ver con la amortización del rodado, ¿sí? Estos gastos de adquisición de indumentaria o equipamiento para uso exclusivo en lugar de trabajo, siempre y cuando el empleador no reintegre los fondos, etcétera. Honorarios acá, cualquier revisación que yo haga en términos de clínica, sanatorio o establecimientos similares para prestaciones accesorias a la hospitalización o servicios requeridos a algún tipo de especialista en especial, bioquímico, odontólogo, kinesiólogo, ¿sí? Entonces yo se los dejo acá. Me gustó haberles dejado el link para que después lo vean, lo analicen, van a analizar topes, ¿sí? Pero todo esto es importante tenerlo en cuenta y es lo que generalmente le hace un contador al empleado para poder imputarlo, pero la verdad es que la página de AFIP está muy intuitiva y con todos estos datos cada uno puede tener la posibilidad de llenarse su propio formulario 572 en caso de que así lo necesite o asesorar, ¿sí?, a otra persona en particular. Teníamos deducciones personales, que las del periodo de año 2020 ya dejaron de aplicar, entonces las que quiero analizarles o quiero que veamos, las de este año. Fíjense que las deducciones para este año implica la ganancia no imponible, mínima no imponible, que ese, digamos, es como una base sobre la cual no se imputará el término, en términos de consideración de ganancias para la aplicación de la alícuota. Y luego las cargas de familia en concepto de cónyuge se puede deducir hasta 156.320,63 y por cada hijo este concepto, ¿sí? ¿Qué característica tiene? Esto es muy importante saber que ninguno de ellos tiene que percibir ingresos, ¿sí? O al menos tienen que ser mínimos en términos de informarle al empleador de que es el empleado el que está llevando adelante la manutención de esas personas. Eso es así como en términos importantes, y estos son los que tienen en cuenta después cada uno de los empleadores conforme a esa individualización e información que tiene de nosotros. ¿Se acuerdan por lo que vimos hace 2 miércoles atrás en términos de ese libro rubricado que nos exigía el Ministerio de Trabajo, teniendo la actualización correcta de cada uno de los datos de los empleados? Bueno,
con ese libro y con esos datos, luego es importante el cómputo de todos estos conceptos que el empleador lo va a realizar una vez que haga la declaración jurada final y a partir de allí nosotros luego poder hacer los controles, ¿sí? Este era el CIRADIG que le hablaba, acá les puede funcionar bien para ver de qué se trata. ¿Sí? Bien. Continúo entonces. Vamos. Bien. ¿Qué otro impuesto tenemos? El impuesto a los bienes personales. Va muy de la mano con el impuesto a las ganancias, en términos de que durante muchos años tuvieron en cuenta los mismos topes y sobre todo para los empleados en relación de dependencia, topes o ganancias mínimas que tenía cada una de las personas, ganancias brutas, ¿sí? Y sobre las cuales no solamente se hacía una declaración informativa sobre ellos, sino que también incluía este concepto de impuesto a los bienes personales. Informativa en términos de informar y dar a conocer cuáles eran los bienes que cada uno de los contribuyentes tenía y sobre los cuales no se tributaba luego el impuesto, salvo que luego se hablara acerca de la posibilidad de que superara estos límites y la persona realmente tuviera que hacer el impuesto, el aporte del gravamen conforme a la elaboración y presentación de una declaración jurada en particular. ¿Cuál fue el tema? Que también estuvo muy en boga ahora últimamente. Es que los vencimientos operaron desde a mediados de junio, ¿sí? Pero faltaban 2 días para el vencimiento y todavía no estaban los aplicativos disponibles en AFIP. Así que estos vencimientos se han trasladado, se han prorrogado a finales del mes de julio, ¿sí? Así que todo esto también es muy nuevo. Lo mismo que me vuelvo un poquito también para atrás, en términos del impuesto a las ganancias, que sabiendo que el importe mínimo, digamos, mensual que cada uno de los empleados podía tener en términos de no tributar el impuesto era de 150.000 pesos, ahora cada uno de los empleadores va a hacer la devolución de todas aquellas retenciones que se le hicieron a las personas y cada uno, digamos, de los empleados, cuando se enteró de esto, tuvo la posibilidad de festejar, digamos, y saber de que se le iba a devolver gran parte de los retenidos. Bien, impuesto a los bienes personales. Es un impuesto que, a la luz del impuesto a las ganancias, es distinto en términos de ver cuál es la materia imponible, qué es lo que se va a tributar. Es un impuesto que se va a aplicar sobre los bienes situados en el país y, según el caso, situados en el exterior, que poseas en tu patrimonio el 31 de diciembre de cada año. Es como, ¿se acuerdan cuando vimos en las primeras capacitaciones de la introducción a la contabilidad, ese estado de situación patrimonial que era una foto al 31 de diciembre o a fecha de cierre de ejercicio? Lo mismo sucedería acá, pero para el caso de personas físicas o sucesiones indivisas, vamos a visualizar también qué es, ¿sí? Es una foto. 31 de diciembre en este caso coincide con la época del año calendario. Bienes que tengo, bienes que evalúo y sobre esa base voy a tener que tributar conforme a la aplicación de las escalas o de las alícuotas que me correspondan según cuál sea cada uno de los rangos, ¿sí? Este impuesto establece en relación a la evaluación total de tu patrimonio para cada periodo fiscal un monto mínimo a partir del cual se aplica el impuesto. Si la evaluación total de los bienes supera ese monto, se debe inscribir en el impuesto y presentar una declaración jurada, como les comentaba. Dicha suma surgirá de la aplicación de una alícuota al monto de la evaluación de tu patrimonio que exceda el mínimo aplicable mencionado anteriormente. Veamos cómo evolucionó esto. Para periodos fiscales del 2007 al 2015 era de 305.000 pesos. Van aumentando a medida que pasan los años y para el periodo fiscal 2019 es de 2 millones de pesos, ¿sí?
Ya vamos a verlo, cuál es la aplicable al 2020, porque como ahora estamos presentando todo lo del año fiscal 2020, aún no tenemos en vigencia cuál va a ser la que se aplique desde el año que viene, cuyo vencimiento operará en términos de un año precisamente. Inmuebles destinados a casa habitación desde el año 2019 no van a estar alcanzados al impuesto cuando la evaluación del inmueble resulte igual o inferior a 18 millones. Nótese que esto actualmente, al que tiene quizás un auto, una casa en su poder y que la evaluación fiscal de cada uno de ellos supere los 2 millones, hace que muchas personas ingresen en este impuesto, ¿sí? Sobre todo por la gran inflación que ha habido últimamente y sobre las cuales nosotros desde luego realizamos comparativos. Ciudadanos alcanzados por el impuesto van a ser personas humanas, residentes en el país, y sucesiones indivisas radicadas también en el país, tanto por bienes de acá de Argentina como los que tengan afuera. También van a estar alcanzados las personas que vivan afuera o sucesiones de afuera, pero que tengan bienes acá en el país, ¿sí? Y sucesiones indivisas tributarán por los bienes que posean al 31 de diciembre de cada año, en tanto dicha fecha quede comprendida en el lapso transcurrido entre el fallecimiento del ciudadano por el cual se indica la sucesión y la efectiva declaratoria de herederos, ¿sí? O validez del testamento. ¿Por qué esto? Porque si antes del 31 de diciembre ya se declararon herederos o el testamento fue válido, esos bienes ya no pertenecen a una masa única o ya no es una sucesión sujeta a ser repartida, sino que ellos ya van a tener la titularidad a cargo de una persona en particular, ¿sí? Porque esa declaratoria de herederos ya está efectiva o ya hay una sentencia que la confirma, ¿sí? Entonces, va a tributarlo hasta tanto como sucesión indivisa existe esta declaratoria o validez del testamento. Si no, estas personas ya van a pasar a formar parte del concepto 1 o 2 que analizábamos recién, ¿sí? Como personas humanas. ¿Qué bienes se encuentran alcanzados por el impuesto? Bienes, entonces, como les decía, ubicados acá, en el país y en el exterior. Derechos reales, naves y aeronaves, automotores prestados o registrados en el país o en el exterior, bienes muebles registrados en el país, bienes muebles del hogar o de residencias transitorias cuando el hogar o residencia estuvieran situados en el país, bienes personales del ciudadano, otros bienes muebles y propiedades que se encuentran en el país al 31 de diciembre, aunque no revistan el carácter permanente, dineros, depósitos en efectivo, títulos, valores, el patrimonio de empresas o explotaciones unipersonales, créditos, derechos de propiedad científica, literaria, artística, marcas, patentes, los bienes muebles y los semovientes situados fuera del territorio del país, depósitos que hagan en el exterior, títulos, valores del exterior y créditos también que se domicilien en el extranjero, ¿sí? Esto es en términos de que más o menos tengan una idea qué es lo que incluye, ¿sí? Fíjense que sea todo el activo del ente, sin tener en cuenta deducciones o pasivos, ¿sí? ¿Y cuáles no van a estar alcanzados? A ver, que por criterio general de la ley están cubiertos, ¿sí? Deben ser susceptibles del impuesto, pero que la misma ley dice, bueno, no, estos conceptos no los tengas en cuenta en términos de computar la tenencia de esos bienes en tu poder, ¿sí? Y los más importantes, títulos, valores, depósitos en moneda argentina y extranjera, efectuados en instituciones comprendidas dentro de lo que son las entidades, ley de entidades bancarias, ¿sí? Sean en plazo fijo, caja de ahorro, cuentas especiales de ahorro o en otras formas de captación de fondos. Es decir,
que todo el dinero que cada una de estas personas tenga en cuentas bancarias no va a ser susceptible de ser incluidas dentro de la materia imponible, ¿sí? Inmuebles rurales también, está bueno mencionarlos, pero digamos como que los más importantes era esto, que ya lo veníamos diciendo, como que bienes están alcanzados en el país, pero la misma ley ya los quita de la posibilidad de poder computarlos dentro del impuesto, ¿sí? Y fíjense que dada el gran uso que estamos haciendo de las entidades financieras, qué bueno, digamos, saber que igual están exceptuados, digamos, del cómputo dentro de lo que es el impuesto, pero igual deben informarse, ¿sí? Muy bien, y antes de empezar con esto, entonces, vuelvo a mostrarles la página, pero ahora de bienes personales, ¿sí? Y les dejo el enlace para que más o menos lo tengan en cuenta a la hora de poder visualizarlo. Fíjense, ¿qué es bienes alcanzados, bienes excluidos? ¿Sí? Lo que a mí me importa que nosotros analicemos son las alícuotas vigentes. Acá, a partir de acá pueden ver todo, inicio, los conceptos básicos, las evaluaciones, declaraciones juradas, qué tipo de evaluación hay, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, cuando nosotros analizamos los bienes de, por ejemplo, un rodado, hay una gran nómina, ¿sí? Hay un gran detalle de los bienes que AFIP todos los años publica, que da la posibilidad de informar cuál es la evaluación que se realiza sobre ellos, ¿sí? Lo que hay que luego compensar o analizar conforme a lo que indica la evaluación fiscal, aquella que en este caso el ATM va a dar sobre el bien, computando siempre el término de lo que es la amortización por un periodo de 5 años, ¿sí? Por ejemplo. La misma ley, a medida que las vayan analizando, van a ver que tienen características especiales en términos de evaluación de cada uno de los conceptos que hay que tener en cuenta. Fíjense que alícuotas ahora habla de 3 millones inclusive, es decir, que estamos hablando en términos del año 2021. Entre 0 pesos que tengamos de patrimonio y los 3 millones inclusive, se va a pagar 0 pesos más el excedente de una alícuota del 0,50% o 0,5% sobre, en este caso, 0. Entre 3 y 6,5 millones o 6.500.000 se paga un monto fijo de 15.000 pesos más el 0,75% que exceda a los 3 millones. ¿Sí? Entonces, en ese caso, por ejemplo, si tengo 3.500.000 pesos la evaluación de mi patrimonio conforme a la normativa, de esos bienes que vimos que estaban incluidos, yo voy a aplicar el 0,75% sobre los 500.000 que excederían a este ejemplo que estamos analizando. A eso se lo sumo los 15.000 que sí o sí tenemos que pagar, ¿sí? Fíjense que el salto entre tener 3 millones y 1 peso hacia adelante hace que el pago del impuesto sea alto, ¿sí? Y ni les digo de pasar de línea entre línea. Fíjense cómo luego pagamos un mínimo de 41.250, más el excedente de un 1% sobre los 6.500.000. Y a quienes tienen un patrimonio de 18.156.250 pesos. Esta tabla el año pasado se expuso de esta forma y la verdad es que incluyó a mucha gente y además hizo que se pagara un montón en términos de este impuesto y un monto que no muchos de ellos estaban, digamos, como al tanto de la situación, porque la modificación fue muy sobre la fecha del vencimiento también, y la verdad es que no lo tenía contabilizado dentro del manejo de sus ingresos, ¿sí? Así que, nada, es muy importante tener
bien presente siempre la aplicación de estas alícuotas. Y además, bueno, saber que desde el año pasado, al menos la casa habitación no forma parte, digamos, no están alcanzados por el impuesto, siempre y cuando la evaluación no exceda, digamos, los 18 millones de pesos, sino en este caso sí o sí hay que incluirla, y ya de por sí nos ubicaríamos dentro de este último concepto o esta línea de impuesto. ¿Sí? Muy bien, bueno, ahí les dejé entonces el enlace para que luego, tanto de ganancias como de bienes personales, para que puedan visualizarlo. Y mientras nosotros seguimos con la última parte de la capacitación. Creo que no la estaba, ahí está. Muy bien. Y por último, vamos a ver el impuesto el monotributo unificado en la provincia de Mendoza, que tiene que ver la aplicación para pequeños contribuyentes, ¿sí? En donde el monotributo unificado desde el año pasado incluye tanto el monotributo en sí mismo como la incorporación del impuesto a los ingresos brutos en términos de una única recaudación, tanto para AFIP como para ATM. Este impuesto incluye el IVA y ganancias, ¿sí? Por ello no es necesario la presentación de una declaración jurada respectiva, sino que mediante el pago de una única cuota nosotros estamos haciendo el ingreso de este concepto, ¿sí? De estos dos. ¿Qué además se puede incluir? Se puede incluir tanto las jubilaciones y obras sociales en caso de que la persona no cuente con una cobertura o no tenga los aportes correspondientes, ¿sí? Este monotributo unificado aplica para la generalidad de las actividades económicas y la ubicación dentro de un gran cuadro de categorías, que ya lo vamos a ver bien, va a estar determinada por los ingresos brutos que obtenga cada uno de los contribuyentes, la superficie que esté afectada a su actividad, energía eléctrica y el monto de los alquileres que estén devengados, más la cotización previsional fija, sean aporte de jubilación y obra social, que esto se realiza cuando nosotros no tenemos, digamos, un bono de sueldo o no tenemos un trabajo en blanco. Entonces yo hago la declaración de estos conceptos y los termino realizando de forma personal. Y lo que hace que esto sea monotributo unificado de Mendoza, MUN, es que incluye el concepto del impuesto a los ingresos brutos de esta provincia, ¿sí? No siendo aplicables en todas las provincias del país. Hay algunas provincias que sí han adherido a este monotributo unificado, pero no todas significa que lo lleven a cabo. Por lo tanto, cada provincia va a tener que tener en cuenta a nivel órgano recaudador provincial qué es lo que va a considerar cuando recauda sus impuestos de los ingresos brutos o cómo se lo denomina en cada una de ellas. ¿Quiénes pueden ser monotributistas? Personas humanas que se dediquen a la venta de productos, cosas muebles, o realizan prestaciones de servicio. Si integra una sucesión indivisa, la va a formar o esta sucesión va a tributar, digamos, en términos de impuesto al monotributo unificado, siempre y cuando el causante o la persona fallecida haya sido monotributista. ¿Y hasta cuándo? Hasta el mes en el que se finaliza la declaratoria de herederos o se declara la validez del testamento o directamente se cumple un año desde el fallecimiento del causante. En base a eso, todo lo que suceda primero. O también puede ser parte de ella una persona que integre una cooperativa de trabajo. Pero, ojo, porque además de tener esta condición objetiva, es importante tener en cuenta que, sean cuales sean estas personas que se incluyan dentro del impuesto, tienen que además cumplir sí o sí el término de cumplir o tener 3 actividades simultáneas o como mucho 3 locales o unidades de explotación. 4 ya lo invalidan la posibilidad de poder inscribirse en el impuesto. No pueden serlo aquellos que realizan importaciones de bienes
y tampoco pueden serlo en caso de que los productos que se vendan superen el producto de mayor valor que esté vendiéndose, ¿sí? El bien mueble de mayor valor que se venda, sea 39.396,41. Si algo de esto afecta a la persona, no tiene que formar parte del monotributo y se tiene que dirigir al régimen general, es decir, el pago del impuesto mediante la realización de las declaraciones juradas correspondientes, tanto de impuesto a las ganancias, de IVA y todos otros aquellos impuestos que le sean aplicables con motivo de la realización de su actividad. Quiero hacer hincapié en algo. Venta de cosas muebles no significa que sean muebles como tales, ¿sí? Los muebles con los que equipamos nuestra casa, sino que cosas muebles hace referencia a aquellas cosas o aquellos bienes que son susceptibles de ser trasladados de un lugar a otro probablemente, o que sea muy fácil el transporte o la entrega, ¿sí? O directamente, para que me entiendan de otra forma más caseramente redactada o anunciada, es todo aquello que no son los bienes inmuebles, ¿sí? Ni los inmuebles ni los intangibles. Muy bien. Si yo vendo productos o bienes muebles y mis ingresos brutos superan los 3.530.092,33, tengo que irme al régimen general. No puedo formar parte del monotributo. Si en cambio hago prestación de servicios y la suma de los ingresos supera los 2.350.394,87, también tengo que irme al régimen general, ¿sí? Lo mismo sucede, como analizamos recién, el tema de la venta de aquel bien cuyo valor mayor que yo esté ofreciendo hacia el público no tiene que superar los 39.396,41. Importante no haber realizado importaciones en los últimos 12 meses. Esto en términos de que se condiga entre los bienes que yo estoy vendiendo y la importación de bienes que yo estoy realizando. ¿Por qué? Porque la idea es no revender cosas que yo traigo del exterior. Al contrario, la idea es proteger la industria nacional y por ende tratar de revender artículos o cosas que son elaboradas dentro del país. Y además, como les había dicho, que no se realicen más de 3 actividades simultáneas o no se lleven a cabo más de 3 unidades de explotación. ¿Sí? ¿Cuáles son las novedades en términos del impuesto? Bueno, como les contaba, tengo que fue a las 16:10 más o menos, unos minutos antes, AFMIP en sus redes sociales publicó que todos los que son monotributistas cuyo monto tienen que pagar en términos del mes de junio por el concepto del monotributo, en realidad va a sufrir una prórroga, segunda prórroga, y se va a tratar de que esta se extienda hasta mediados del mes de julio. ¿Por qué? Porque el monotributo se paga el 20 de cada mes. Excepcionalmente por este mes se aplicó la fecha del 25 de junio como última fecha límite para la recategorización y pago, ¿sí? ¿Por qué? Porque a principios de este mes nosotros recibimos la publicación de un nuevo cuadro o tabla de categorías cuya aplicación era retroactiva de enero del año 2020. Resulta que generaba muchos conceptos a pagar y la verdad es que generó mucho descontento en la población. Así que eso dio marcha atrás, pero esa marcha atrás, si bien ya está anunciada de que efectivamente va a realizarse, aún no está legislada. Entonces estamos como con un sistema cuya aplicación ha tenido digamos, la actualización que en realidad va a aplicar desde el mes de julio en adelante, pero no tenemos los valores concretos con los que veníamos pagando hasta el mes de mayo. Así que bueno, es todo un tema en la actualización de los sistemas y la posibilidad de estos pagos, ¿sí? Lo que voy a hacer, además, es mostrarle entonces este cuadro de categorías para que ustedes vean.
Fíjense cómo las voy a buscar. Entonces, categorías monotributo 2021 FIP. Y viendo siempre las que tienen como página de enlace las de AFIP propiamente dicho, para no incurrir en ningún tipo de ubicación de problema. Este es el nuevo cuadro de categorías. Fíjense que se tienen en cuenta los ingresos brutos. La actividad, como dijimos, venta de cosas muebles o prestación de servicios. Superficie afectada, energía eléctrica y alquileres de vengados. Para una categoría A, una persona que paga por impuesto integrado por hacer prestación de servicios va a ser coincidente con la de venta de cosas muebles y va a pagar tan solo 128 pesos con 63. Si tiene que incluir jubilación y obra social, va a tener que agregarle 1.008,72 y 1.408,87 por él y por cada uno de los adicionales en términos de carga de familia que quiera adicionar, ¿sí? Y el total por este concepto es de 2.646,22. A esto hay que agregarle el pago del impuesto a los ingresos brutos, que para esta categoría le son aplicables, ¿sí? Por cada una de estas categorías hay un nuevo concepto o adicional que pagar. Bueno, esto supuestamente tiene que decir ahora valores vigentes desde el 1/7 del 2021 a la fecha, ¿sí? Porque esto aplicaría desde el mes que viene. Y lo que actualmente tendría vigencia sería esta tabla con la que nos estuvimos manejando hasta el mes de mayo. ¿Sí? Si bien dice acá 31 de diciembre de 2020, hasta el mes de mayo nos seguimos manejando con esto. ¿Por qué? Porque la publicación de las actualizaciones se tendría que haber dado a fines del año pasado, a los sumo principios de este año, para realmente ir conforme al curso del tiempo pagando los importes o conceptos que debíamos aplicar. Por eso estamos en un ida y vuelta que al final es como complejo y tenemos que tener en cuenta de cuidar al contribuyente, y para quienes estamos, digamos, detrás del cuidado de clientes, la verdad es que nos hemos visto en una encrucijada bastante grande porque queremos que paguen, obviamente, como pedimos todos los meses, que cada uno de ellos traten de abonar para no atrasarse, pero tampoco queremos hacerle pagar excedentes que luego, si bien pueden reimputarse, en realidad le estoy quitando la posibilidad de que cada cliente o cada contribuyente tenga ahora en mano plata que probablemente le hace falta. Entonces, bueno, no jugar con el bolsillo de cada uno de ellos para no perjudicarlos. Así que, habiendo visto todo esto, es que me animo a que demos la posibilidad al debate y a la ronda de preguntas para que me consulten lo que estimen necesario. Pueden habilitar micrófonos, así que los escucho. No me digan que les quedó todo súper claro. Me encantó. Hola. Pero una dudita tiene que haber. Hola, ¿Cómo Eduardo. va? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Te quería hacer una consulta que me quedó ahí. O sea, no sé bien qué son los derechos reales. En los bienes alcanzados. Los derechos reales son los que tienen una particularidad en su tratamiento. Para que vos puedas sacarte la duda concreta, para que puedas visualizar los ejemplos, te recomiendo que acudas a la nueva modificación que ha habido en el Código Civil y la ley comercial, para que notes que sobre ciertos bienes, quizás muebles, se aplican bienes muebles o inmuebles, se aplican ciertas circunstancias particulares sobre las cuales vos apliques un derecho, ¿sí? Por eso trato de derivarte a esto para que logres comprender más o menos cuáles son las que, tanto la nueva modificación dentro de lo que es el Código Civil y Comercial de la Nación, vos puedas visualizar qué conceptos se incluyen, ¿sí? Bien. Bien. Por ejemplo, una hipoteca, cosas así, ¿sí? Ajá. Perfecto. Bueno, gracias. De nada.
¿Nos podrías comentar cuál es la diferencia mayor o la más marcada entre este monotributo y el monotributo social? Sí, el monotributo social es otorgado por ANSES y hay que verificar, en realidad ellos van a verificar que se cumplan un montón de condiciones que van a tener que tener en cuenta, ¿sí? Como condición de emergencia social, con cuánta cantidad de proveedores se relacionan, y un montón de otros conceptos más sobre los cuales ellos visualizan que la persona es susceptible de recibir un subsidio. Generalmente ese subsidio va a estar otorgado dentro de lo que es la denominación, el pago de esa obra social que nosotros hablábamos en concepto de monotributo. Es uno de los beneficios que se pueden llegar a obtener, ¿sí? Es muy importante visualizar qué es lo que ANSES o hasta qué punto ANSES puede llegar a otorgar este tipo de beneficio. Entonces, puede que luego, sobre algunos otros conceptos, también se apliquen condiciones, o como para la jubilación también, se apliquen condiciones subjetivas en términos de cada uno de los contribuyentes que se acercan y solicitan esta condición. Pero es muy importante seguir cumpliendo los lineamientos y requisitos que ellos luego te otorgan, ¿sí? Los pagos de las cuotas impositivas que se hagan se pueden hacer con un seguimiento desde la página de AFIP, pero el tratamiento en sí mismo está autorizado por ANSES. Esa es la gran diferencia que vislumbra uno y otro. Incluso uno, para darse de alta, tiene que ir a ANSES y ellos le otorgan el permiso, ¿sí? O sea que es mediante un turno, de forma presencial. No es como más engorroso, pero sí es importante cumplir con todos esos pasos que ellos requieran. Gracias. De nada. Se ha decidido por 7 votos a favor y 4 en contra. De ese modo, los investigadores de... ¿Alguna duda más? Sí, tengo una pregunta. Sí. Quizás no sepa bien formularla, pero por lo menos en el caso mío particular, soy extranjero, ¿verdad? Y bueno, yo junto con mi esposa acabamos de comprar un terreno, pero es imposible tener un título de propiedad porque no tenemos nacionalidad argentina. Bien. En el caso, ¿cómo hacemos nosotros en todo caso que llegásemos a tener bienes acá en Argentina? Ay, se cortó en el medio de la pregunta. Al menos yo ahora lo veo congelado. Hola. Sí, entonces, ahí Ahora está. sí, ahí está. Okay. Ahora sí. ¿Terminó? ¿Sí se escuchó mi pregunta? No, le pusiste suspenso al principio de la formulación, así que nos quedamos todos atentos. Ok. Nosotros somos extranjeros, ¿verdad? Sí. Y te doy un ejemplo que nos sucede ahorita. Compramos un terreno, pero no podemos tener un título de propiedad porque no tenemos nacionalidad argentina. Bien. En el caso de nosotros, por lo menos, ¿cómo hacemos si más adelante nosotros queremos colocar un negocio en cuanto a las propiedades, en cuanto a los bienes, que para nosotros se nos es difícil tener un título de propiedad? ¿Cómo hacemos? Mira, la verdad que ahí me has preguntado un tema cuyo ámbito de aplicación es netamente legal, así que lo que te recomiendo es tratar de asesorarte con algún abogado, ¿sí? Para que él pueda darte los indicios o las condiciones que quizás
puedan ser de plazo nada más, hasta tanto ustedes obtengan una residencia o esta nacionalidad transitoria o permanente, él va a poder asesorarlos bien. Y sobre los cuales luego, yo me imagino que incluso ustedes han tramitado o están tramitando su documento argentino, ¿sí? Ya después Sí, teniendo tenemos esa tenemos documentación, el perfecto, van a poder adherirse a todos los impuestos que con motivo de la tenencia y la titularidad de ustedes, digamos, propias de cualquier bien mueble o inmueble, puedan adherirse conforme a ser nuevos contribuyentes. Pero en términos de legalización, digamos, de esta nacionalidad, te diría que es netamente propia del campo de un abogado más que de un contador, en términos de que más que nada estamos analizando impuestos, ¿sí? Y yo sé que luego eso, teniendo esa titularidad, puedes adherirte a todos los impuestos como normalmente te lo indica la ley. Quizás te pidan algún otro dato adicional o algún otro papel extra, pero en realidad no hace la distinción en términos de un ciudadano argentino netamente, ¿sí? Ok, listo. Bueno, gracias, señorita Antonella. Gracias. Hola Antonella, buenas tardes. Hola Matías, ¿cómo ¿Qué tal? estás? ¿Cómo va? Bien, bien. Bien. Mira, te hago una consulta particular. Yo soy monotributista y tengo la duda hace rato, con respecto al tema de las declaraciones juradas anuales. ¿Eso hay Bien. necesidad de presentarlo, de seguir presentándolo? ¿Hay que pagar algo? ¿Cómo es el tema? Mira, las declaraciones juradas anuales del impuesto a los ingresos brutos, me hablas vos, ¿no es cierto? Sí. Bien. Es muy importante que vos verifiques si estás incluido o no dentro de lo que es el monotributo unificado o no. ¿Por qué? Esto va a depender de tu actividad. Si hay actividades que están exceptuadas del concepto de monotributo unificado y tienen que seguir tributando el impuesto a los ingresos brutos, pero no mediante el pago de esa única cuota, sino que cumpliendo los requisitos y las normas propias de ese desarrollo o ejecución de la actividad. Por ejemplo, los casos que yo suelo dar así como muy característicos y que tienen una particularidad propia son los contratados del Estado o agentes de seguros, ¿sí? Asesores de seguros. Entonces, en esos términos, ellos, por ejemplo, el asesor de seguros tiene que seguir haciendo las declaraciones mensuales y le incluye la declaración anual. Lo mismo sucede, pero en realidad exceptuados en términos de las declaraciones mensuales, los contratados del Estado provincial, municipal o nacional, ¿sí? Solamente tienen que hacer la presentación de las declaraciones anuales. Entonces, lo que yo te recomiendo es verificar cuál es tu actividad en ATM, verificar con la ley impositiva si tenés que cumplir algún requisito en particular o si entra dentro de lo que es el monotributo unificado. Si está incluida en el monotributo unificado, olvídate, no tenés que presentar nada. Si en cambio no está incluida, la misma ley te va a indicar qué es lo que tenés que realizar, ¿sí? Pero bueno, esos son los ejemplos para que veas cuáles son las diversas actividades o cómo, digamos, rige los distintos conceptos que van a ser tenidos en cuenta en términos de gravamen, ¿sí? Puede que te suceda alguna de esas dos cosas. Perfecto. Sí, yo tengo claro cuál es la actividad. La actividad es la que se clasifica como NSP, creo, la no clasificada. Ajá, es una de las más generales. Bien. Claro, la general, ajá. Bien. Y bueno, entiendo que estoy incluido, digamos, en el unificado. Exactamente. Sí, yo comprendo exactamente lo mismo para ese tipo de actividad. En caso de que vos te cueste ver la ley o sea muy engorroso verla, analizarla, te propongo un atajo. Comunícate con ATM y visualiza si tenés algún tipo de deuda en particular que haya que presentar, ¿sí? Deuda en términos cualitativos, ¿sí? De dinero y, cualitativos en términos de presentaciones de declaraciones juradas, por ejemplo, o cuantitativos en términos de dinero. Entonces ellos ya te pueden llegar a asesorar y ya te digo, es como un atajo en donde vos vas a poder realmente quedarte tranquilo si verdaderamente debes algo o no.
Bien, esto no me figura en la página de ATM, ¿verdad? Ingresando Y yo... si figura, por ejemplo, el término de, hablando de declaraciones juradas, no te va a figurar en la página de ATM. Ah, perfecto. Te van a indicar ellos, ¿sí? Ajá. O quizás te diga pago pendiente. Claro, claro. Algún concepto viejo sobre los cuales hayas tenido que presentar, por ejemplo, una declaración jurada y vos decís, pero ¿por qué pago pendiente si yo ya pagué, por ejemplo? ¿Sí? Bien, bien. Entonces, digamos, como para sacarte bien la duda, si en términos cualitativos está todo correcto y en orden. Perfecto, pero a los fines de abonar no se abona nada. No, por la declaración jurada informativa anual no se paga nada. No hay que pagar ningún tipo de concepto. Y Excelente. está buena tu pregunta porque dentro de 7 días se vence esta declaración, más o menos, ¿sí? Depende cómo es la terminación del quit. Así que te Bien. aconsejo que llames mañana temprano al 148, opción 1, para que te saques esa duda. Perfecto, muchas gracias. No, de nada. Bueno, muy bien. Por respeto a quienes han estado presentes y todo, les agradezco un montón el hecho que se hayan podido quedar estos minutitos extras. Ahí Carolina dejó para hacer una encuesta, si mal no comprendí, exacto, una encuesta. Lo que los invito es a que el miércoles que viene, bueno, estén presentes con el profe Romagnoli y que luego ya en julio, con un poquito más de abrigo, nos volvamos a ver y sigamos visualizando el tema de costos, de manejo de cobros y pagos, ¿sí? Así que bueno, nos queda todavía, al menos conmigo, 2 capacitaciones por delante para encarar y finalizar este curso que se ha denominado Herramientas de Gestión y Contabilidad. Perfecto, Anto, muchísimas gracias. Ha sido un placer, como siempre, todos los miércoles aprender un poquito con cada uno de los docentes. Y es verdad, nos estamos viendo entonces el próximo miércoles con Ricardo y la otra semana volvemos a verte. Muchas gracias por todo. Gracias a ustedes, que anden muy bien y bueno, cuídense mucho. No se olviden de Gracias. responder la encuesta. Muchas gracias. Que tengan todos buenas tardes. Gracias, buenas tardes.